Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista. Porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Ahora comienza Culturéate, su revista radial. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches en cualquier parte del mundo que usted se encuentre o a la hora que decidió escuchar este programa. Estamos transmitiendo en directo desde San Juan, Puerto Rico y para el mundo entero. Esto es Culturéate a través de Bonita Radio. Mi nombre es Salvador Méndez y me encuentro en compañía de Evelisa León y de Jacqueline Rodríguez. ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien, gracias a Dios, Salvador. Qué bueno. Muy bien, contenta de estar aquí. Después de ese receso que tuvimos, ¿verdad? Pero nada, hoy comenzamos con nuestro programa y tenemos uno muy variado, temas muy diversos, ¿verdad? Hablamos un poco de en ruta de hacia dónde te fuiste. Bueno, esta vez vamos nuevamente a Calley, pero vamos a destacar todo lo que están haciendo allí, lo que es la franquicia de frappé artesanal. Vamos a hablar un poco sobre esta bebida que ha evolucionado a través de los años y interesante. No, vamos a dejarlo para ahorita. Y Evelisa, ¿a quién tienes tú en el junte? Pues tengo unos invitados muy especiales. Tengo aquí a dos grandes artistas, amigos queridos, Nelly Orengo Dueño y Juan Cuqui González. Los van a conocer más adelante. Y en memoria corta vamos a tener la visita de Amarilis Pagán, quien, como ustedes saben, es una activista de los derechos humanos en Puerto Rico y fue parte de la papeleta de estas elecciones pasadas a través del Partido Nuevo Trabajador, del Pueblo Trabajador. Y, bueno, vamos a hablar un poco sobre un tema que es muy pertinente y es entender lo que es la educación con perspectiva de género. Así que ese es el programa de hoy. Bueno, vamos a hablar un poco sobre esos frappés, que yo tengo sed. Pues sabes que nosotros, ya que somos modernistas, nos gusta estar al día de las plataformas digitales como Instagram. Pues lo que es Frappé Artesanal es una franquicia bien interesante. Ellos se establecieron en Calley, que es un pueblo que está ahora en desarrollo. Así que compartimos con ellos todo lo que es la filosofía de este negocio. Es bien interesante porque el frappé se inició siendo café y quisieron evolucionar esta tendencia, así que ellos la han llevado a Calley, han evolucionado, están en el boom, están en su mejor momento, así que vamos a escuchar primero la entrevista y luego les comento qué me interesó de esta franquicia. Vale. Hoy tenemos el privilegio de compartir con los pioneros de la franquicia Frappé Artesanal localizados en la mejor ciudad de las Américas, en el pueblo de Calley. Me acompaña el joven Pedro Alexis Claudio, quien está conmigo aquí, no está nervioso hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, que nos va a hablar un poco sobre lo que es la receta de Frappé Artesanal, así que bienvenido. Gracias. Un saludo a todos los radio oyentes de Bonita Radio. Así que gracias a ustedes por decirnos qué es y por estar aquí con nosotros. Bueno, para hablar un poco sobre lo que es la bebida del frappé y que ustedes allá en casa se puedan familiarizar con esta receta, a ver, Alexis, háblanos un poco sobre lo que distingue la receta de frappé artesanal. Esta compañía se elaboró en el 2013. Mi primo fue el que empezó con este concepto y se ha expandido y nos vendió una franquicia a nosotros y la abrimos en Calley. Frappé artesanal es única, su sabor es inigualable, es deliciosa. El sabor es lo que nos distingue a nosotros. Tú vas a otro frappé y no vas a encontrar nada igual como lo que nosotros te vamos a vender. Y la creación de la bebida de ustedes, por ejemplo, ustedes las comparan con el arte. ¿Por qué esto? ¿Por qué exactamente el arte? Bueno, lo que pasa es que nosotros elaboramos el frappé al momento. Un artesano te va a confeccionar el frappé, te lo preparamos al momento. Sí, es algo único, la receta es buenísima. Y es algo natural también. Sí, natural. Los frappés de fruta, eso se vende, lo más que se vende allí es el frappé de fresa, el frappé de Nutella y el frappé de cheesecake. Sí, que también ustedes, por ejemplo, en su menú, que también está en las plataformas digitales, es bastante variado. Así que el cliente, van a todo tipo de clientes, no se centran solamente... Todo tipo de clientes, desde niños hasta adultos, personas envejecientes. Tenemos frappé de repostería, de bizcocho, los frappés de dulce. Tenemos de Skittle, de chocolate,
Empezamos desde Nutella hasta Snickers, M&M, tenemos el de cheesecake, tenemos los de fruta, tenemos los de café. Sí, que tienen, por lo menos estamos hablando de que el concepto de ustedes abarca mucho. Por ejemplo, vamos a centrarnos en lo que es la parte dulce, que yo entiendo que a todo el mundo como que le gusta. ¿Qué distingue por lo menos esa parte de tener frappés de Nutella, que es algo que no podemos conseguir quizás en cualquier establecimiento? Háblame un poco sobre esa categoría en específico. El de chocolate. Sí. El de chocolate, un frappé de Ferrero. Nada más de tú decir Ferrero es un chocolate que está duro en el mercado. Okay. Y al tú decir que estás confeccionando un frappé de esa marca, de ese producto, pues llama la atención. Y por lo menos, y cuando nos vamos a la fruta, que también ustedes trabajan en el área de fruta. Para las personas que son un poquito más, yo digo que más healthy, que están en esto del estilo de vida saludable, que no se tienen que limitar a no visitarlos ustedes, porque también Frappé Artesanal trabaja el área de fruta. Sí, ahí le confeccionamos los frappés, eso es fruta 100% natural. Les echamos azúcar regular, azúcar de dieta o azúcar morena, que es el azúcar negra, que con eso no hay ningún tipo de problema. ¿Y cuál es la especialidad, Alexis, de la casa que diríamos esto es lo que nos distingue a nosotros? La especialidad de frappé artesanal es el frappé de Ferrero Rocher y el cheesecake. Esos son los dos tipos de frappé, que es la especialidad. Y entonces, ¿me puedes hablar un poco sobre dónde usted está localizado? Igual del tipo de menú de ustedes, que sé que pues al ser franquicia todo se va transformando, pero por lo menos dónde las personas pueden conseguir su menú si los quieren estudiar antes de llegar al establecimiento. Ok, puede entrar a la página de Facebook de Frappé Artesanal. Ahí va a ver todos los locales. Y el de Calle se encuentra en el sector Fullana, al lado de la Guardia Nacional, la carretera número 1. Ok, que allí están a la orden. ¿Algún número que quieras compartir? Sí, el número de teléfono es el 787-535-0202. Pasa por Frappé Artesanal Calle y se va a dar un gustito de los buenos. Pasen para que prueben la gran obra de arte que se llama Frappé Artesanal. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Que pasen buenas tardes. Igual. Lo mejor de estos programas es que siempre Jacqueline nos trae frappé, ¿verdad? ¿Dónde está mi frappé en el día de hoy? No, tienen que vivir la experiencia físicamente en la zona montañosa. Así que eso va. La otra vez me quedé con las ganas del té, ahora con las ganas del frappé y después que uno escucha esto, bendito. Lo bueno es que es en Calle. Sí, pero mira, me gusta compartir con la audiencia, a todos aquellos que les gusta conocer un poco sobre la historia. La palabra frappé proviene del vocablo francés que significa agitado o helado. Así que esto es una receta que ha ido evolucionando desde los años 50 y todas las franquicias y todas las personas, ¿verdad?, que se han dado la tarea de hacerlo más original y hacer su marca bien propia, pues ellos lo han hecho al mercado local, así que ha evolucionado al mercado local y también al mercado mundial, que es bien importante que lo sepan. También que los jóvenes, increíblemente los jóvenes, son las tendencias de las personas que más les gusta consumir el frappé. A mí me encanta, así que por ahí va la cosa. Sí, que por lo menos también quería compartir con ustedes lo que es la franquicia de Frappé Artesanal, específicamente, ¿verdad? Ellos. Me interesó mucho, le estaba comentando a Salvador fuera del aire, que ellos hicieron esta comparación de su franquicia con el arte. Así que ellos clasifican los frappés de acuerdo a diferentes tipos de arte. Por ejemplo, están los romanticistas, yo no sé si están ustedes ahí, pero son estas personas bien dulceras que les gusta el Ferrero Rocher, que lo comentó, ¿verdad? Pedro Alessi lo comentó en la entrevista. Todas estas personas que les gusta el dulce, irse a eso de romanticismo. También están los naturalistas. Todas estas personas que son bien, les gusta consumir todo lo saludable, les gusta la almendra, el maní, por ejemplo, ahí están esos tipos de frappé. Los impresionistas son los que son bien clásicos. Iniciaron con café, o sea que son todos los que van dirigidos al café. Están los poéticos, que ahí está todos los frappés de avena, los de brownie, los de cinnamon. Así que es bien interesante que se conecten a lo que es frappé artesanal por los medios digitales y conozcan todas estas categorías. No, súper. Está excelente, de verdad. Y yo creo que yo me voy por los poéticos. Ay, de verdad, Salvador. Yo creo que yo los pruebo todos. Muy bien, pues ahí estamos. Qué yo tengo chévere. que ir para probar los modernistas, que ellos son los que ya están con los Hershey y todas estas marcas que son ya modernas. Y de la gastronomía ligada al arte, vamos a hablar de el arte, pero cuando se da en espacios que no son tan tradicionalmente, ¿verdad?,
artísticos, pero realmente todos los espacios son artísticos, ¿no? Pero hay espacios que están diseñados como galerías, museos, salas de teatro, para, ¿verdad?, baile, y vamos siempre a esos lugares. Pero ¿qué pasa cuando el espacio se convierte en parte fundamental de una pieza? Eso le llaman site specific, y creo que en Puerto Rico, Silvia Bofill, ¿verdad?, que es profesora de la Universidad de Puerto Rico del Departamento de Drama, tiene una pieza que está, de hecho su primera pieza fue escrita de esa manera, ¿no?, pensando en un pasillo, y ahí es el lugar donde la pieza se da orgánicamente. Y tú nos traes hoy en el Junte algo parecido a lo que estamos hablando. Exactamente, aquí tengo a Nelly Orengo Dueño y a Juan Cuqui González, y Nelly está dirigida por esa rama. Nelly, cuéntanos este evento de Oratio que tú vas a tener, que se va por esa línea. Cuéntanos un poquito. Sí, pues buenas tardes a todos. Pues mira, yo quiero que la gente vaya a este espacio tan maravilloso que es allá en la comunidad de Culebra de Calley. Y es un espacio, o sea, la arquitectura de la casa es una casa de 3 niveles de mi amiga Elizabeth Isea. Gracias, Elizabeth, amiguita, por apoyarme en este proyecto y hacer que esto sea una realidad. Es una casa hermosísima de 3 niveles, hasta con chimenea, unos balcones que tú puedes rodear la casa, y el ambiente, bueno, es un bosque. Justo dentro del bosque. Ya yo tuve la experiencia de ir al primer Oratio y los invito porque es espectacular. Sí, y entonces pues sí, es una reposición que vamos a hacer ahora el 19 y el 20 de noviembre a las 4:30 de la tarde hasta las 6. Y ese espacio fue el que me provocó, vamos a decirlo así, para yo entonces trabajar esta pieza. Obviamente, ¿verdad? Yo también estoy pasando por un proceso bien chévere de empoderamiento, porque fui maestra por muchos años y ahora pues me he lanzado a esta aventura de dedicarme ya más pues de lleno a las artes. Y entonces tengo esta propuesta que se llama Horacio, y estoy súper emocionada y bien contenta, y es interactivo. Es una pieza donde desde que usted llegue allí, usted va a ser parte de la pieza. Inclusive va a construir algo allí. A usted se le va a dar esa encomienda de construir algo. Y luego entonces más adelante, cuando yo llegue al espacio escénico, me voy a encontrar con esa, ¿verdad?, esa construcción, y eso también me va a provocar a mí. Así que también hay algo, un poquito de improvisación para yo pues trabajar la pieza. Lo genial de todo esto es que el espacio es el que propone las ideas, ¿verdad? Es un espacio físico cuya arquitectura inspira, ¿verdad?, al artista a crear la pieza. También el público va a tener ese, como bien dice ella, va a ser el que va a dar un pie forzado para que otras cosas ocurran. Exacto. O sea que es una pieza que se va construyendo no solamente fundamentada en el espacio, también en la energía, en los conocimientos, en la creatividad del público. Sí, a mí siempre me gusta la interacción con el público, porque la energía que yo recibo de parte de ellos me provoca. Y entonces, pues, sí, he hecho obras convencionales con un libreto, me lo aprendo, ensayo, etcétera, pero también, y esto, recuerdo una experiencia que tuve en un proyecto que se llamó Viva la Plaza, con Ñequi González, y entonces nosotros allí trabajábamos improvisaciones. Y yo siempre era del grupo la que siempre iba y como que interactuaba con la gente, los miraba o me les sentaba al lado, porque como era en la plaza pública de Cagua, pues me les sentaba al lado en los banquitos, los miraba, ellos reaccionaban, y eso entonces me provocaba a mí para yo también seguir en mi performance o la improvisación. Así que esa energía para mí es
sumamente esencial en mis piezas, ¿verdad? En lo que estoy trabajando en especial ahora en Horacio. Además de interpretación de personajes o de recreación, ¿verdad? A través del cuerpo y la voz, hay danza, hay artes plásticas, sé que también hay música. Sí, exacto. Juan Cookie, que es mi esposo, pues va a estar trabajando en el área de la música. Mi hijo también, Juan Enrique, también nos acompaña. Va a haber tambores, va a haber campana. ¿La música es parte de la improvisación o la música ya tiene una estructura? Cuando volvamos de la pausa, me contesta. Ok, chévere. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. El arte es posible realizarse en cualquier espacio y esta es la propuesta que nos ofrecen en el día de hoy nuestros invitados, hablarnos del arte, pero más allá del teatro, más allá del museo, también más allá del área metropolitana, que es algo que creo que es importante también destacar, porque en Puerto Rico se dan muchas actividades artísticas fuera del área metropolitana que a veces hasta pasan inadvertidas, y yo creo que en este caso, pues esta es una de ellas, y qué bueno que están ustedes en el día de hoy aquí para hablarnos y reseñarnos un poco sobre cuál es la propuesta. Yo preguntaba un poco sobre la música, ya que su compañero es músico. ¿La música es improvisada igualmente o ya hay una estructura que de antemano se conoce? Pues saludo a todos los amigos, oyentes y videntes también, ¿verdad?, del programa de Bonita Radio. Pues básicamente mi nombre es Juan González. Básicamente el trabajo que realizamos, hay unos cues en la pieza, ¿verdad?, como que ya marcan que ahí se va a hacer algo de percusión. Yo trabajo más en el área de percusión. Y tiene mucho de improvisación, dejándome guiar esto por el tambor de primo, de la bomba. No es exactamente bomba, hacemos como una fusión ahí, pero a partir de los movimientos que ella realiza en un momento, en un espacio específico de la obra, pues entonces se genera la improvisación con el tambor. Hay otro instrumento más, que es una campana, literalmente una campana esa que se le pone al ganado, que se utiliza, ¿verdad?, como parte, como recurso sonoro. Y también hay un instrumento que es un instrumento asiático que se toca, ¿verdad?, con bowl tibetano. Un bowl tibetano, exacto, esa es la palabra. Okay. Que lo conseguimos, ¿verdad?, nos lo facilitaron esta querida hermana que nos facilitó la casa, Elizabeth, y son de las herramientas que utilizamos. Es realmente una pieza que me gusta muchísimo porque no solamente hace que la gente se mueva del área metro, es un viaje, literalmente un viaje sanador. O sea, la gente va hacia un encuentro con su interioridad, al moverse al encuentro al centro de la isla. O sea, es como entrar a lo natural y la gente entra a lo más natural, de su vida. No vamos a dar mucha pista, ¿verdad? Porque parte de la pieza. Sí, pero podemos decir ya de entrada hay un ofrecimiento de bienvenida a la gente y es un tececito. Exacto. De hierbas de allí mismo del patio. Okay. Ya como siguiendo la línea tuya, ¿verdad?, que también se convierte en un espacio de encontrarte con ti mismo, con la naturaleza, reconocerte que eres parte de ella y empoderarte. Un espacio también como que de sanación. Sí. O sea que esta experiencia artística va a integrar no solamente el aspecto visual, el aspecto sonoro, también otros sentidos se involucran, y así que pues me imagino que la experiencia del público va a ser una inolvidable, muy distinta, ¿verdad? Porque usualmente uno va al teatro y
básicamente es visual y sonoro. En este caso, pues ustedes tienen ese plus, ¿verdad? Usar los varios sentidos. Exactamente. Y en ese sentido que son las hierbas del lugar, ¿no? Que también, entonces, eso. Hay un espectáculo que nos decía Evelisa anterior, que había también participado. ¿Cuál es el que me comentabas? Bueno, nosotras juntas habíamos hecho el taller Vibraciones. Y Juan también estuvo con nosotros, obviamente, en la parte de la música y en otras áreas también, que es excelente. Ese taller, Nelly, va un poco ligado a esta pieza también, porque yo creo que lo que nosotras hemos trabajado, digo, porque tengo el privilegio de trabajar muchas piezas con Nelly, y creo que van dirigidas hacia eso de la sanación y hacia llevar el arte, el teatro y todo este tipo de arte a un espacio diferente en todos los sentidos, del ser y físico también. Sí, porque es que hay mucha necesidad en ese sentido, entonces pues mi talento va por ahí, ¿verdad? En el teatro, la danza, el performance, y quiero utilizar eso para, ¿verdad? Un medio de liberación o de sanación para todo aquel que entra en contacto con mis piezas o mi trabajo. Entonces, pues tuvimos la oportunidad de crear ese taller entre los tres. Se llama Vibraciones, y es teniendo, ¿de qué parte esto? Bueno, yo estuve leyendo varias lecturas y viendo muchos videos, y entonces se plantea que cuando un ser humano tiene las vibraciones bien altas, pues está feliz, tiene una buena autoestima y se siente realizado y en salud. Y entonces nos da, ¿verdad? Yo estuve leyendo sobre que los niños son los que, como juegan tanto, mantienen esas vibraciones siempre arriba. Y mencionaba eso mucho como del juego, el divertirse, el sentirse libre. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo por cosas de la vida que nos van encajonando, ¿verdad? Y nos van poniendo límites, esto también tiene que ver mucho con Horacio. Exacto. Pues como que esas energías van bajando, ¿verdad? Si no nos dedicamos a cosas que nos llenan de alegría, de que cuando somos creativos, que estamos felices, ¿verdad? Y esas vibraciones van bajando. Entonces, la propuesta es, en el taller, que vamos a poner a jugar a la gente. Y inclusive tenemos unas estaciones, una de teatro, una de artes visuales, otra de música, otra de baile, y las personas van seleccionando a qué estación quieren ir y manifestarse, y trabajando un poquito eso con provocar que esas vibraciones pues suban. Exacto, y al igual que Horacio, también este taller Vibraciones se realiza en el bosque de Guabate, allá en Casa de Santos el Picapiedra, que construyó los tres reyes. Tremendas personas. Que nos prestaron ese espacio, y ellos también se han integrado a ese proyecto, así que espero que pronto podamos retomarlo. El arte escénico, desde sus orígenes, está ligado al ritual. O sea, cuando estudiamos el teatro griego, ¿verdad? Vemos que era el ritual del dios Dionisio, ¿verdad? El ditirambo, exactamente. El ditirambo, que era el festival de la vendimia. Los católicos y también en la época de la Edad Media tenían las moralidades y tenían los autos sacramentales. Y veo también que de alguna manera hay una búsqueda de esa esencia de la expresión artística desde el ritual, ¿o me equivoco? Sí. Yo creo que una de las cosas que nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Una de las necesidades, decía Nelly ahorita, es que se ha utilizado, yo creo que se ha prostituido un poco, por usar una palabra un poquito decente, se se el arte o las bellas artes, se ha convertido en un mero producto de comercio, de diversión. Para entretener. Entonces queremos hacer un trabajo donde primero la gente vea el arte como una oportunidad de recrearse. O sea, no de recrearse en el sentido de diversión, sino que la gente tenga la oportunidad de, cuando vea una pieza, cuando esté danzando, cuando se exponga algún tipo de arte, la gente sienta que literalmente está renovando toda su esencia, todo su ser como persona, que ese en realidad es el fin del arte, como el arte, ¿verdad?, se ha separado de lo que es el ser humano
y se convierte entonces en un producto donde pues la gente sí en el momento se siente impactado, pero luego de ahí no pasa más nada. En las piezas nuestras nos gusta, nos alegra muchísimo que la gente después se queda un rato más, se acabó la pieza y la gente se queda compartiendo. Precisamente en la pieza de Horatio, al final tenemos un conversatorio para ver qué impacto ha generado, qué le pareció a la persona, porque tiene un cierre muy impactante, que no vamos a entrar en detalle ahora, que literalmente es un proceso de liberación interior. O sea, la persona se sale de estos formatos sociales que literalmente oprimen y yo diría como que condenan y enjaulan al ser humano de tal manera que el ser humano pierde lo precioso de su originalidad y su autenticidad. Entonces, pues es más o menos la filosofía del trabajo que nos ha gustado siempre hacer, que la gente no vea el arte como una evasión de la realidad, sino que vea el arte como una oportunidad de fortalecerse para ver otra perspectiva de la realidad, una perspectiva más positiva, y ver la realidad como un reto de crear lo que nos merecemos como personas. O sea que por ahí que va más o menos Horatio. ¿Cuándo se presentan? ¿Dónde? ¿Cuál es el cupo? Porque también sé que el espectáculo requiere una cantidad limitada de personas porque es parte de lo que es el Exacto. Como es una pieza interactiva, ¿verdad?, que ya mencioné, pues el cupo es limitado y aproximadamente por día, ¿verdad? Pues yo estoy hablando de un espacio limitado como para 25 o 30 personas. Eso va a ser el próximo fin de semana, que ya es el 19 y el 20 de noviembre, a partir de las 4:30 de la tarde hasta las 6, en el barrio Culebra, que eso es la carretera 741. Antes de eso, ¿verdad?, la carretera 15. Tú llegas a Calley, buscas la 15 y subes la 15 y entonces va a llegar un momento que a la izquierda vas a ver la 741 y dice así, Comunidad Culebra. Entonces, a lo mejor si digo esto, se le va a hacer más fácil a mucha gente, es la ruta de Melquiades. Ese restaurante. El mesón de Melquiades, exacto. Así que es después del mesón de Melquiades, como un minutito más arriba, a mano izquierda. Pero allí yo voy a tener gente afuera, para que sepan dónde. Para información, ¿hay alguna página de Facebook? Sí, pues mira, quiero que anoten el número, que es el 787-678-0991. 787-678-0991. Entonces se comunican conmigo, pueden dejar mensaje o hablan conmigo y ahí yo entonces los voy ubicando, ya sea para el sábado o para el domingo. Sí, porque hay que tener reservación. O sea, hay que reservar. Sí, exacto. Sí. Ya tengo un grupo de aproximadamente como 20 o 25 personas, que entonces ya el espacio que me quedaría son como para 20 o 25 personas más. Ok, perfecto. Hay un donativo. Sí, ¿verdad? hay un donativo sugerido de $10. Perfecto. De $10. No, muy bien. Me parece que es importante que nosotros aprendamos a que el arte, como bien dice Juan, que el arte no solamente es para consumir, el arte también es para conectarnos con la humanidad nuestra, ¿no? Y como la entendamos, ¿verdad? Desde la espiritualidad o desde la biología o como queramos entenderla. Así que yo creo que vale la pena, ¿verdad?, darse el viaje no solamente por esa ruta maravillosa de Calley, y más en esta época donde yo creo que está súper chévere el clima. Sí. Hay que llevar abrigo. Hay que llevar abrigo al lugar, sí. Exactamente. Así que pues también tener la experiencia y yo creo que la pieza comienza desde que uno sale de la casa hacia ese lugar, ¿verdad? Y luego yo creo que también cuando uno regresa a la casa. Mira, Salvador, precisamente yo hablaba con una artista, Silvia Colón, que aprovecho y la saludo también, que ella colaboró conmigo en esa primera puesta, ¿verdad?, en esa primera presentación, y yo le decía, fíjate, Silvia, es que ya desde que tú empiezas a subir por la número 15, las curvitas, tú sabes, y después subes a la 741,
ese movimiento que tú vas haciendo en el carro, ya eso te va sacando es como que te están meciendo, tú sabes. Y ya ese viaje empieza desde ahí, ya parte como del performance. Perfecto, pues estamos invitando al público para que asista. Yo prometo que voy a estar allí. Sí, yo quiero también para después hablar de la experiencia. Sí, así que gracias a ustedes, ¿verdad?, por estar aquí con nosotros y por el arte que están haciendo. Sé que hay otros proyectos que ustedes también tienen, porque sé que también Juan es músico y tiene piezas musicales muy interesantes, y compositor. Así que, exactamente, compositor, y gracias por la aclaración. Así que eventualmente nos gustaría incluso invitarlo a esta Musicaliza, aquí el programa de música. También tenemos el programa de música de bomba, que como usted también habló, sobre la influencia que tiene la bomba en este espectáculo específicamente. Hay un programa que es de bomba que se llama Repicando, que es el primer programa de bomba de la radio internet, y lo tenemos aquí en Bonita Radio, así que todos los sábados a las 11 de la mañana. Así que nada, están invitados, esta es su casa para futuros proyectos también. Gracias, Salvador. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias por todo. Vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos de un tema muy pertinente, y es la carta circular sobre la educación y la perspectiva de género. Musicaliza es un podcast de música alternativa alrededor del mundo, más noticias de la industria de la música. Puedes escuchar Tu Mundo Alternativo por Bonita Radio con Armando Díaz y Carla Martínez, en vivo por TuneIn Radio y como podcast por iTunes. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores for the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Buenos días. En la clase de hoy hablaremos de las profesiones. Laura, ¿qué tú quieres ser cuando grande? Maestra. Muy bien. ¿Y tú, David? Policía. Excelente. ¿Y tú, Fabiola? Yo quiero ser plomera. ¿Plomera? Las niñas no son plomeras. Que las escuelas no desarrollen conductas y roles sexistas. Ponlo en perspectiva. Estamos aquí en Culturéate, en nuestro segmento de memoria corta, y siempre dedicamos este segmento para hablar sobre temas pertinentes que muchas veces olvidamos. Y en el día de hoy contamos con la presencia de Amarilis Pagán Jiménez, quien, como ustedes saben, ha sido una activista social que ha estado muy involucrada en la educación y la promoción de derechos humanos en Puerto Rico, específicamente dirigidos hacia la equidad de la comunidad LGBT y también de las mujeres y todos los seres humanos en Puerto Rico. Pertenece al Grupo CABE, ha trabajado con el Proyecto Matria, y bueno, es una persona que traemos en el día de hoy ante el pronunciamiento que hizo el recién electo gobernador de Puerto Rico, el doctor Ricardo Rosselló, con relación a la carta circular vigente en este momento, que habla sobre la educación y la perspectiva de género dentro del currículo. La primera expresión que él ha hecho en estos pocos días que lleva es que esa carta va a ser derogada, y se hicieron unas expresiones de cuáles son las razones que él entiende para esto. Él habla de que la educación sexual de los niños debe de ocurrir en el hogar y que son los padres los responsables. Sin embargo, nos llama la atención que esa sea la razón por la cual él dice que se debe derogar la carta circular, cuando la realidad es que es mucho más amplia, y para poder entender esa complejidad y todo ese universo que es la carta circular, tenemos con nosotros a Amarilis Pagán. Gracias por estar aquí en el día de hoy. Gracias por la invitación. Bienvenida. Vamos a hablar un poco sobre, brevemente, ¿verdad?, qué realmente es esa carta.
¿cuál es la propuesta que hay? ¿Va únicamente dirigida a la educación sexual o hay otros aspectos que se toman en consideración? Sí, bueno, el título real de la carta es una carta circular para un currículo para la equidad de géneros. No menciona la palabra perspectiva de género, aunque los sectores opositores se pasan hablando de la perspectiva de género. Bueno, y tienes razón, está relacionada con perspectiva de género. Lo que esa carta le está diciendo al sistema educativo público de la isla es que en los salones de clase, cuando se trabaje con las niñas y niños, hay que en todo momento tener conciencia de cómo las desigualdades que tradicionalmente hemos vivido entre mujeres y hombres nos han quitado oportunidades a las mujeres, nos han hecho más vulnerables a la violencia y cómo esas desigualdades se han extendido a otras comunidades, como las comunidades LGBT. Cuando habla de un currículo para la equidad de género, no se está refiriendo exclusivamente a la clase de educación sexual. De hecho, educación sexual es una materia ya desde hace años en el sistema de educación pública, es como parte del currículo de salud. Lo que la carta está trabajando, y de hecho ya se trabajaron currículos, es cómo tú adaptar en cada una de las materias la manera en que se dan las clases. Por ejemplo, en una clase de ciencias, cuando se está hablando de científicos, pues se habla también de las científicas, de sus aportaciones a la historia de la ciencia en el planeta. Cuando se habla de arte, se mira a las mujeres artistas en la literatura, las mujeres escritoras. Cuando se habla de potenciales para profesiones, pues queda claro que niñas y niños pueden aspirar a cualquier profesión en su adultez porque las profesiones no nacen asignadas por el sexo biológico. Así que es realmente un trabajo transversal a través de todo el sistema que inclusive mira la manera en que se distribuyen las tareas en los salones. Quienes venimos de escuela pública sabemos que siempre hay alguien que le gusta bojar la pizarra, botar la basura. A los niños y niñas les gusta eso. Así que parte de lo que hace esa carta circular es decir, ojo, que no repliquemos en los salones también los roles estereotipados por género que por años han estado en nuestras familias. Así que es una carta para la equidad de todas y todos. Sí. Y la educación sexual es una materia que evidentemente se verá también afectada, pero no es la única materia relacionada con la Carta de Equidad de Género. Sí. Como bien dijo, ya la educación sexual es parte del currículo a través de las clases de salud. Él entiende de que la educación sexual, porque fueron sus expresiones, estoy diciendo lo que está en el periódico citado, él entiende de que la educación sexual de los hijos le corresponde a los padres. Sin embargo, los maestros de salud están certificados para el tema. ¿Cuán peligroso para la salud pública del país es entregarle a los padres únicamente y exclusivamente la educación sexual y pues no incluirla como parte del currículo de enseñanza si es que se pensara en algo así? Sí, bueno, de hecho, cuando tú miras las estadísticas de violencia en la isla, la violencia doméstica, más allá del tema de educación sexual, en nuestra isla hay decenas de miles de hogares en los que hay violencia hacia las mujeres de la familia y hacia los niños y niñas. Esa gente no puede tener en sus manos una educación para la equidad de sus hijos e hijas porque no lo entienden, no lo viven. Cuando vamos al tema de educación sexual, ocurre lo mismo. En muchas de nuestras casas se agrede sexualmente a niñas y niños. Así que, ¿puede estar en manos de los adultos de esa casa el tema de educación sexual? No. Cuando vemos que sectores religiosos se han opuesto por el mismo argumento que hay unos valores cristianos, que hay que proteger a las niñas y niños de una educación sexual tergiversada, pues miren, donde con más ahínco se han opuesto a estos temas, que es en la región de Arecibo, es donde tenemos el índice más alto de abuso sexual de menores, incluyendo abuso sexual dentro de la Iglesia Católica. Y cuando tú miras los récords de agresiones sexuales en los pasados años en los periódicos, notas que muchos son en espacios precisamente religiosos. Así que poner en manos de esos sectores o poner en manos de familias que ya viven en un nivel de violencia la educación para la equidad o la educación sexual es un error. Y los estados existen precisamente para proteger a su ciudadanía de los eventos de violencia. Y eso es algo que tenemos que también tener muy claro. No es un capricho, es un deber del gobierno trabajar en esa dirección. Así que no es alternativa, es un disparate decir que eso debe estar en manos de madres y padres, porque además el tema de equidad de género no es un tema que todo el mundo maneje. Muchas personas viven sus vidas sin darse cuenta de que están viviendo discriminadas y discriminadas. Hay mujeres que al día de hoy tú le puedes preguntar, ¿alguna vez te han discriminado en la vida? Y te van a decir, no. Pero no se dan cuenta que a lo mejor no tuvieron un ascenso en el trabajo porque era mujer. No se dan cuenta que a lo mejor cuando su papá le prohibió ir a estudiar a otro pueblo, lo hizo porque era mujer. No se dan cuenta que las tareas domésticas en el hogar están malamente divididas y ella tiene el peso del hogar porque es mujer. Así que esa educación para la equidad no solamente va a beneficiar a niñas y niños,
va a tener un efecto multiplicador en la sociedad. Como bien has dicho, en los entornos familiares es donde ocurren los eventos de violaciones contra los niños. Recientemente hubo un caso de un menor de edad incluso que se alega que abusó sexualmente de su hermana. O sea que son los padres, son los tíos, son los amigos cercanos a la familia los que precisamente cometen esos actos. Y entonces, como bien has dicho, darle a estas personas, ¿verdad?, la autoridad o el derecho a ser los únicos, pues obviamente es un problema enorme para la salud del niño. La salud pública, las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, suponen también unos gastos para el Estado, ¿no? Porque muchas veces algunas de estas enfermedades también tienen medicamentos que son muy costosos y que muchas personas no pueden sufragar, y a veces el contagio de algunas de estas enfermedades es por desconocimiento. Por ejemplo, un joven que sea homosexual, sus padres no le van a explicar cómo tener una relación saludable con otro hombre, y entonces ahí es que va a entrar posiblemente el contagio de alguna enfermedad. O sea que, y a lo mejor es que el padre no sabe cómo explicarle porque es heterosexual. Entonces, en ese sentido también vemos cómo podría esta decisión convertirse en un problema de salud pública para el país. De hecho, lo es en muchos sentidos. El tema mismo de la violencia doméstica o violencia en relaciones de pareja, como preferimos decirle ahora, es un asunto de salud pública y así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud. El tema de las agresiones sexuales, de las infecciones de transmisión sexual, todos esos son temas de salud pública y la mejor manera de manejarlos siempre es desde la prevención. Porque ya una vez ocurre el evento violento o el contagio de una enfermedad, ya es remediar, es intervenir luego de que hubo un evento que debimos haber prevenido. El tema de la educación sexual es algo que vamos a tener que manejar también en los próximos años, porque cuando hay medidas de austeridad, cuando tenemos un gobierno conservador como el que vamos a tener en Estados Unidos, muy probablemente lo que va a ocurrir es que van a comenzar a haber recortes en los fondos federales que vienen para programas que pudieran ayudar en esa dirección. Yo no sé si muchas y muchos recuerdan, de quienes nos están escuchando, que por ejemplo bajo la administración de Bush se hizo recortes a los programas de prevención de VIH, porque no lo consideraban prioritario. Se han hecho recortes grandes también a los intercambios de jeringuillas, que es otro problema que tenemos que manejar. Así que lo que estamos diciendo es que como país vamos a tener que impulsar el que a pesar de un gobierno que no quiere mirar en esa dirección, se trabaje en medidas de prevención y se trabaje en la educación, porque la educación es la base más importante de cualquier programa de prevención. Hay estados en Estados Unidos que en un momento dado, por ejemplo, rechazaron fondos federales que iban ligados a medidas de abstinencia como único tipo de educación sexual en sus estados. Y los estados que rechazaron esos fondos y dijeron, no, vamos a trabajar educación sexual integral, lograron bajar el número de embarazos de adolescentes drásticamente. En Puerto Rico, sin embargo, entre el 2008 al 2012, un poquito antes y un poquito después también, la promoción del Departamento de Salud era de abstinencia con los jóvenes. No se les estaba hablando de cómo protegerse, y eso impacta no solamente a las juventudes LGBT, impacta también a los jóvenes heterosexuales, porque estamos teniendo entonces madres adolescentes, y en el caso de los jóvenes LGBT tenemos casi niños contagiados con VIH. En Puerto Rico hay muchos jóvenes contagiados con VIH, y la gran razón para eso es que el tema de orientación sexual e identidad de género es un tabú, y el tema de educación sexual es otro tabú. Así que esa educación para la equidad es importante por muchísimas razones, no solamente para ampliar el potencial de niñas y niños en términos profesionales y de desarrollo, sino para hacerlos menos vulnerables a la violencia, darle estrategias para defenderse de cualquier tipo de violencia, sea violencia en relación de pareja, como agresiones sexuales, o inclusive el maltrato que nace de la homofobia en muchos de sus hogares. Y también les va a dar medidas para que se puedan proteger cuando inicien sus vidas sexuales, que lo hagan mejor preparadas y preparados, y lo hagan con las herramientas necesarias para tener una vida sexual saludable. Sí. El doctor Rosselló es un hombre de ciencia, por lo menos su preparación y su trabajo en la universidad fue dentro del campo de la ciencia, y creemos que es importante que él empiece a reevaluar las posturas, porque si está formado dentro de la ciencia, pues debería también escuchar a los expertos en el tema, más allá, ¿verdad?, de las personas religiosas que sí tienen una participación y pueden emitir una opinión, y es muy válido y hay que escucharlo, pero determinar la política pública partiendo desde ahí, pues es peligroso. Es sumamente peligroso. De hecho, yo creo que el llamado que le han estado haciendo diversas líderes de los movimientos feministas y otros grupos es, señor gobernador, lea la carta circular y revise las referencias,
precisamente porque es una persona que se supone que estudió y que es inteligente, además que estaría al mando del país. Uno esperaría que haga ese análisis de manera independiente a las influencias religiosas que tiene a su alrededor. Lo que nos preocupa es que estos son acuerdos que él firmó siendo candidato a la gobernación. Aún en el proceso de primarias él firmó cartas de acuerdo con grupos fundamentalistas, y el día que ganó las elecciones teníamos a gente como Jorge Rashki en el comité del Partido Nuevo Progresista esperándolo para celebrar la victoria. Así que lo que nosotras nos tememos es que más allá de su mente científica, lo que está imperando quizás es un análisis político en términos de balance de poderes, y está apostando a que hay un sector religioso fundamentalista que es lo que le va a dar poder en los próximos años. Eso es muy peligroso porque en el pasado ha habido gobernantes y senadores y representantes que han perdido elecciones por esas alianzas. Además que históricamente va a quedar muy mal porque va contra toda tendencia internacional. Sí. Principalmente en Puerto Rico existen muchas denominaciones religiosas, la santería, el espiritismo, el budismo, hay una comunidad de wiccas en Puerto Rico, hay personas que no están ligadas a ninguna creencia religiosa en particular, hay una sociedad también de musulmanes enorme. Todos estos grupos no han opinado igual que lo hacen los cristianos. Y cuando vengamos de la pausa, me gustaría hablar un poco sobre eso que ya anteriormente mencionaste, y fue que son precisamente casos de sacerdotes, obviamente no todos, no podemos generalizar, y pastores, y tampoco vamos a generalizar, cristianos, los que han tenido este patrón de abuso por muchos años. Así que cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar un poco si realmente estos grupos tienen la capacidad para atender el tema y si estas iglesias han preparado a sus líderes para estos temas cuando vemos cosas como esta. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo a través de bonitasradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonitas Radio de YouTube. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista, porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Culturéate en directo a través de bonitasradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y el canal de Bonita Radio de YouTube. Esto es Culturéate en el último segmento del programa, hablando con Amarlis Pagán sobre equidad, ¿no? Y sobre la educación en Puerto Rico y promover desde la educación la equidad y el conocimiento necesario para poder enfrentar retos que todos y todas enfrentamos a diario. Y la pregunta que se quedó en el tintero es que si las iglesias cristianas, católicas y protestantes han demostrado a través de los años si han tenido la capacidad para manejar estos asuntos de la forma adecuada, no para salvaguardar la reputación de la iglesia, sino desde el punto de vista de la víctima. Y si se ha diseñado y ellos han presentado algún tipo de política para orientar a sus feligreses y también a sus líderes sobre cómo manejar estos asuntos. Sí, en esa pregunta tenemos que hacer una distinción. Y es que, contrario a lo que mucha gente piensa, que es que todo el sector religioso cristiano de la isla se opone a la perspectiva de género, ese sector religioso es muy diverso también. Y yo recuerdo muy claramente cuando en febrero del 2015 el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad convocó a una conferencia de prensa en apoyo a esta carta circular y llegaron líderes de distintas iglesias de nuestra isla, incluyendo la iglesia episcopal. ¿Y por qué? Porque son sectores religiosos que pueden ver el asunto como lo que realmente es un asunto de derechos humanos. Es un asunto de garantizarle a todas las personas su pleno desarrollo y pueden hacer claramente la distinción porque tampoco tienen issues ni con el tema de la equidad para las mujeres, ni tienen issues con el tema de las comunidades LGBT. Pero sí es cierto también que tenemos un sector cristiano y católico, aún dentro de la iglesia católica hay divisiones en cuanto al tema, que son sumamente conservadores y conservadoras. No han estudiado el tema porque simplemente no les ha interesado estudiarlo y siguen retrotrayéndose a prácticas antiguas del cristianismo que manejamos en Occidente, de esas creencias judeocristianas en las cuales las mujeres son seres de segunda categoría,
todo lo homosexual es malo, es del diablo, no se puede ni mencionar, y no han logrado sobrepasar esas creencias antiguas para ir a lo que la ciencia nos dice hoy en día. Es muy interesante cuando tú examinas también los récords legislativos de algunos proyectos de ley que se presentaron el cuatrienio pasado, y se podía ver que prácticamente el 90% de las ponencias eran a favor de los proyectos que eran pro derechos LGBT o pro derechos de las mujeres. Mirabas quienes habían presentado las ponencias y tenía gente de la Asociación de Psicología, de universidades, Colegio de Trabajo Social, Colegio de Abogados. Tenía ciencia apoyando los proyectos, y cuando mirabas las ponencias en oposición, todas eran cristianas con fundamentos religiosos. Y eso es una de las grandes cosas que tenemos que mirar en Puerto Rico en el momento que vamos a vivir, porque se trata también de defender la separación entre iglesia y Estado. Una separación que para lo que se creó fue para proteger la libertad de las prácticas religiosas de todas y de todos, y que la gente ha malinterpretado queriendo decir que una visión religiosa particular en aras de esa libertad se puede imponer a las demás, y eso es una tergiversación brutal de lo que es un Estado laico. Y es algo que vamos a tener que mirar, porque ciertamente a menor educación, mayor probabilidad de agresiones en esos espacios. Y nuevamente cuando yo hace poco le pedí a una amiga que me hiciera un registro de los casos de agresiones sexuales contra niños en Puerto Rico en los últimos años, y es horroroso. Casi todos los casos vienen del sector religioso, con una iglesia católica que básicamente escondió los registros de todas las querellas que hubo en Puerto Rico dentro de la iglesia católica contra sacerdotes. Y cuando hemos visto casos, por ejemplo, uno de Aybonito, que es mi pueblo, en que se acusó al párroco, el párroco confesó que había agredido sexualmente al niño, y todavía las feligresías estaban orando por él y diciendo que era mentira lo que estaba diciendo el joven. Así que a ese punto podemos llegar cuando no hay una educación adecuada para que la gente pueda distinguir una práctica religiosa saludable, balanceada, de prácticas que rayan en el fanatismo. Exactamente. Es importante que nosotros nos eduquemos, y también creo que los sectores no cristianos de este país que también están ahí, o sea, las otras comunidades no cristianas deberían alzar su voz y también pedir que se les escuche, al igual como se les escucha a otros sectores religiosos, porque no es que entendamos que no deben participar. Sí es importante que estén ahí, son parte de la sociedad, pero hay otros grupos que no se escuchan. Es interesante porque, fíjate, por ejemplo, en el Congreso Latinoamericano de Iglesias, aquí en Puerto Rico, existe una división de género. O sea, hay un comité de género dentro del CLAI, y son todas feministas, y hay musulmanas, hay cristianas, hay de distintas religiones, y están todas alineadas y se sientan en la misma mesa a hablar del tema de equidad de género, y han apoyado estas iniciativas. Que eso reafirma la idea de que tú practicar una religión no te convierte inmediatamente en enemiga de la equidad ni de la perspectiva de género. Porque yo recuerdo muy bien cuando uno de los integrantes de la Iglesia Episcopal nos decía, bueno, lo que pasa es que nosotros miramos la letra de la Biblia, pero miramos también la ciencia. Y eso es algo que todas y todos tenemos que aprender a hacer. Esos sectores han ido fortaleciendo su voz a favor de la equidad. Yo espero que con los años que nos tocará vivir de ahora en adelante, esas voces logren proyectarse más, y que la prensa también les dé un espacio. Porque otro gran problema que tenemos es que cada vez que se discuten estos temas, la prensa no invita a hablar a los sectores religiosos a favor de la equidad, siempre invitan a los que están en contra. Por esa visión adversativa, ¿verdad?, de lo que debe ser la noticia, y que es una práctica que vamos a tener que también combatir. Sí. Muchísimas gracias por el tiempo, por haber venido el día de hoy aquí al programa y darnos un poquito más de luz. Yo creo que es importante que el público se siente y también lea la Carta Circular y entiendan, porque cuando se habla de la Carta Circular, pues hay muchos otros aspectos que no se han tocado, como bien has mencionado tú. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, pues terminamos en el día de hoy el programa, invitándolos a todos ustedes a que pues se eduquen, estudien, entiendan y que sepan de que la diversidad es parte del país. O sea, nosotros vivimos en un país donde tenemos muchas maneras diferentes de pensar, y es importante que cuando tomamos decisiones sepamos disociar un poco, ¿verdad?, entre lo que creemos que debe ser y lo que a lo mejor que creemos que debe ser afecta al otro o a la otra también. Así que bueno. Elisa, ¿tienes algo que decir? Sí, tengo que dar las gracias a los invitados. Gracias por estar aquí y por hablar de estos temas que yo creo que van para largo. Tenemos que hablar mucho sobre eso y ver también todas las posturas de todas las personas, porque como bien dijo, los derechos humanos, yo entiendo que el amor al prójimo y los derechos humanos es lo realmente, ¿verdad?, importante, y el respeto
Jacqueline, ¿tienes algo que Y van de la añadir? mano. Realmente es como ya mencionaron los invitados, es educarnos y siempre tener una mente abierta para la aceptación y no llegar, ¿verdad?, a juzgar al otro, sino a comprendernos. Y esta noche, Evelisa se presenta ¿en dónde? Mira, pues gracias por recordarme eso. Voy a estar en el restaurante Yolo en Ciudadela, así que están todos invitados. Va a ser una presentación de poesía por Ginette Ramos Vega, en la guitarra Miguel González y yo en la voz, así que es una fusión bien hermosa. Los espero por allá a las 10 de la noche, completamente gratis. Y Adilén, pues gracias siempre por controlarnos, a los invitados por su tiempo de estar aquí en el día de hoy, a mi mamá que está aquí en el día de hoy, así que le mando un besito y un abrazo, que vino hoy por primera vez a la emisora. Sí, así que, bueno, pues yo me despido y nos despedimos, ¿verdad? Sí. Hasta la semana que viene, no, la otra de arriba, con Cultureate. Gracias a todos por su atención. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.